Bueno, ante todo, muy buenas tardes. Soy la alumna Soy Isabel Juárez Bocanegra y estoy cursando el segundo ciclo de la carrera de Educación Inicial en el Instituto de Educación Superior Pedagógico Público Sagrado Corazón de Jesús. El día de hoy les vengo a contar acerca de una obra muy bonita que tiene como título Crónica de una muerte anunciada, del autor Gabriel García Márquez. Bueno, la obra empieza así. Empieza con un joven llamado Santiago Nazar, de 21 años de edad. Él es hijo de un árabe llamado Abraham y su mamá, Plácida Linero, ¿no? Aquí nos cuenta que Santiago Nazar es un joven muy amable y apegado con las demás personas de su pueblo. Es reconocido por ser muy carismático, entre otros reconocimientos que la gente habla de él. Bueno, en la obra sí nos habla sobre la muerte de Santiago Nazar, ¿no? Desde el inicio dice lo que va a pasar durante la obra. Santiago Nazar levanta una mañana, ¿no? Se despierta muy contento, ya que se entera que el obispo está por llegar a su pueblo. Y tenía tanta emoción de verlo, por la cual era su emoción de levantarse temprano. Sin embargo, esa mañana él había soñado con árboles, había tenido un sueño raro, a lo que le cuenta a su mamá. Y es muy curioso y extraño, ya que su mamá era reconocida por poder predecir los sueños. Sin embargo, cuando Santiago Nazar le contó su sueño, no pudo predecir el peligro que estaba por ocurrirle a su hijo, ¿no? Por ocurrirle a su hijo. En otro capítulo tenemos a Ángela Vicario. Ángela Vicario. Ángela Vicario, es como decir, es aquel personaje que destaca todo este drama durante la obra. Ángela Vicario es una joven humilde con una familia estricta. También encontramos a San Román, o conocido como Bayardo. Bayardo, su esposo. Bayardo conoce a Ángela Vicario y le parece una mujer extremadamente hermosa y sobre todo amable, a lo que se enamora de ella. Trata de conquistarla a través de regalos, cartas todos los días, entre otros. A lo que, Bayardo, más que todo, al conquistarla, logra hacerlo, ya que ellos contraen matrimonio poco tiempo después. Pero la obra nos cuenta que Ángela Vicario acepta gracias a la presión de su familia, ya que Ángela Vicario no estaba enamorada de Bayardo, sino que ella lo aceptó más que todo por la presión de su mamá y de sus hermanos, porque decían que era una persona que le podía convenir en su vida, ya que ellos venían de una familia humilde. Sin embargo, Bayardo era un hombre muy rico, elegante, pero sobre todo, mejor dicho, con un perfil bajo. Cuando ellos contraen matrimonio, hacen una celebración a lo grande. Bayardo incluso ya tenía la casa en donde iba a vivir con Ángela Vicario después del matrimonio. La gente del pueblo fue testigo de su boda, de la celebración tan grande que tuvieron, sin imaginar que luego ocurriría la tragedia. Nos cuentan que después de la boda, Ángela y Bayardo, después de ya casarse, llega el momento de realizar dicho acto después del matrimonio. Sin embargo, Bayardo se da cuenta de la mentira que Ángela le había plantado, ¿no? Ya que él descubre que Ángela no era virgen. Durante esta época, la virginidad de una mujer era muy importante. Decía que la mujer debía llegar virgen antes del matrimonio y ser su esposo quien obtenga su virginidad, ¿no? Era parte de su pureza, de su respeto como mujer, entre otros. Como decía, una crianza machista en cierta forma. Cuando Bayardo se entera de esto, devuelve a Ángela con su familia, a lo que a Ángela no le va bien, ya que su mamá la castiga y le da ciertos actos de violencia, ¿no? Exigiéndole que le diga quién fue la que la había deshonrado.
Y aquí es donde empieza todo. Ángela Vicario menciona a Santiago Nazar. Santiago Nazar, que era el responsable de su deshonra. Cuando Ángela Vicario menciona a Santiago Nazar, la familia, más que todo la familia y los hermanos, ya que Ángela Vicario tenía 2 hermanos gemelos, arden en furia y prometen tomar venganza por su hermano. Siguiendo con el tema de la obra. Durante la obra en sí no nos confirman si es verdad o no sobre lo que había dicho Ángela. Algunas teorías dicen que Ángela dijo que Santiago Nazar lo había deshonrado, uno por encubrir a otra persona o otro porque sí era verdad, pero al final no nos confirman en la obra, ¿no? Bueno, cuando pasa esto, los hermanos de Ángela Vicario, Pablo y Pedro Vicario, se llenan de ira y prometen tomar venganza en nombre de su familia. Ellos eran conocidos por asesinar animales, ya sea todo tipo de animales. En este caso, ellos para tomar venganza deciden que van a asesinar a Santiago Nazar. Ellos agarran 2 cuchillos que usaban para asesinar a los cerdos. Y lo más curioso de la obra es que ellos no ocultan el crimen que están a punto de cometer, sino que incluso la gente del pueblo lo sabía. Todos sabían que iban a matar a Santiago Nazar. Ellos andaban, incluso cuando llegó el momento que fue, ellos estaban en una tienda y justo es allí donde también Santiago Nazar llega. Sin embargo, la dueña de la tienda siente un poco de pena por Santiago Nazar y le pide a los hermanos que por favor no lo hagan, que esperen que el obispo llegue y cuando el obispo se vaya puedan continuar con lo suyo, ¿no? A lo que los hermanos Vicario reflexionan y hacen caso a la dueña. Pero aquí también se involucra un coronel el cual se entera de que los hermanos Vicario están a punto de asesinar a Santiago Nazar, a lo que les quita los cuchillos. Sin embargo, eso no hace que los hermanos se queden tranquilos, ¿no? Pero por una parte, los hermanos se ponían a pensar de que si estaba o no en lo correcto, porque sentían cierta culpa, algo que los frenaba a cometer un error, ¿no? un homicidio. Ellos se ponían a pensar de que si lo debían o no hacer. Por una parte fue la razón, por así decirlo, que ellos contaron el crimen que estaban a punto de cometer, porque muy en el fondo querían que alguien los detuviera. Sin embargo, es muy notable que aquí a la gente, por más que sabían del crimen, o sea, no intentaron detenerlos. No intentaron ni siquiera avisarle a Santiago Nazar. Sin embargo, a diferencia de una persona que le había escrito una carta, en una carta lo que le iba a suceder y se lo había puesto debajo de la puerta. Sin embargo, Santiago Nazar nunca llegó a leer esa carta. También había otra persona que quería decirle, pero nunca llegó a oídos de Santiago Nazar. Santiago Nazar andaba de lo más tranquilo por la calle, ¿no? Andaba, saludaba a la gente ese mismo día y la gente lo miraba con pena. Porque todos sabían lo que le iba a pasar y que los hermanos Vicarios lo estaban buscando y lo estaban esperando incluso afuera de su casa. Santiago Nazar, sin saber, empezó a saludar a la gente con una alegría, o sea, como un día cualquiera. Y sobre todo emocionado por la llegada del obispo. La gente murmuraba, pedía por él, otros incluso decían que se lo merecía. Se lo merecían porque no tuvo por qué deshonrar a Ángela, ¿no? Y otros pues sentían un poco de lástima por él. Cuando llega el obispo, toda la gente se amontona y se pone muy feliz. Sin embargo, el obispo nunca baja del carro, nunca. Por eso es que la mamá de Santiago Nazar consideraba que el obispo odiaba el pueblo. Nunca baja del carro y ya, eso solamente fue su visita, solo una pasada y listo.
Cuando Santiago Nazar ya termina de hacer lo que estaba haciendo, es cuando regresa a su casa. Y aquí se desata la verdadera tragedia. Bueno, como el trama de la obra trata sobre el asesinato, hay cosas que no están a favor de Santiago Nazar durante la obra. Por ejemplo, Santiago Nazar llega a su casa y detrás de él, mejor dicho, está su amigo. Un amigo que al enterarse de que lo iban a asesinar, corre desesperadamente a avisarle. Sin embargo, por cosas del destino o relato de la obra, él nunca llega a ver a Santiago Nazar. La madre cierra la puerta principal, lo que hace que sea el peor error de su vida, ya que es allí donde deja que Santiago Nazar quede afuera junto con los hermanos Pablo y Pedro Vicario. Es allí donde se desata el asesinato contra Santiago Nazar. Los hermanos se abalanzan a través de él, lo acuchillan, le hacen múltiples de heridas, violencia, entre otros. A lo que Santiago Nazar, entre arrastrándose y agarrándose el estómago, que fue la parte que más le lastimaron, llega a su cocina a pedir ayuda. Sin embargo, la ayuda nunca es que llega, ya que es en ese instante es donde Santiago Nazar cae ya fallecido. Cae fallecido. Después de la muerte de Santiago Nazar, los hermanos son detenidos por la policía. Son detenidos y juzgados por su crimen. Santiago Nazar fue revisado por el padre del pueblo, ya que no había médicos y no sabían cómo realizar en sí de una autopsia. El padre hizo lo que pudo, realizó la autopsia, pero no como debía ser. Así que en ese mismo momento se realizaron lo que es su funeral, ya que no podían dejar pasar mucho tiempo el cuerpo de Santiago Nazar. Todo fue tan rápido, tanto su muerte como el entierro. Las personas se sentían demasiado culpables. O sea, no solamente quedó allí, sino que quedó con un gran remordimiento todo el pueblo, ya que pensaban en que todos sabían y aún así no hicieron nada. Se quedaron callados. El simple hecho de pensar de que ellos sabían el acto que se iba a cometer y no intentaron ni siquiera detenerlos, les mataba la mente, ¿no? Les hacía tener tanto remordimiento en su corazón, pero lamentablemente las cosas ya estaban hechas. La muerte de Santiago Nazar dejó una gran huella, aparte de remordimiento, también el castigo de los hermanos Pedro y Pablo Vicario, pensando solamente que todo fue por venganza. En cambio, si ellos no hubieran hecho nada, capaz todo hubiera seguido normal. Porque si al final el error fue cometido por su hermana. Después de eso, Ángela empezó a cambiar su forma de ser, ya no era tímida, a lo que se nota al principio de la obra. Ella era ya más desenvuelta, incluso se llega a enamorar nuevamente de su esposo, Bayardo. Esta vez sí se enamora y para recuperarlo y obtener su perdón, ella le manda múltiples cartas, confesándole su amor, pidiéndole perdón. A lo que un día de sorpresa Bayardo llega con maletas y en una de esas maletas están todas las cartas que Ángela le había enviado, pero las cartas sin abrir. A lo que Bayardo decide retomar nuevamente su vida con Ángela, ¿no? Ellos se casan y viven juntos nuevamente, ambos enamorados el uno del otro, olvidando lo que había pasado antes. La mamá de Ángela también, y es allí donde, la obra más que todo nos da a conocer una realidad muy cruda, que a veces cuando las personas sabemos algo, no hacemos nada para detenerlo. No hacemos nada para detenerlo y al final nos arrepentimos. Pero ya demasiado tarde. Y es así como pasó la obra y pasó con el personaje Santiago Nazar.
Lo que se podría decir que fue un inocente o tal vez no, pero considero que las cosas no se debieron llevar de cierto modo, ya que al final nadie ganó nada. Los hermanos se fueron presos, Ángela retomó su vida como si nada, pero el pueblo se quedó con una gran marca. Y es así como termina la obra Crónica de una muerte anunciada. Muchas gracias.